¿Qué tal, queridos amigos de YAP TV Radio? Como siempre, gracias por tu sintonía. Vamos a iniciar un diálogo con Juan Javier Gutiérrez Limón. Y un privilegio, sin lugar a dudas, tener a Juan Gutiérrez presente aquí, ya que es un conocedor sobre todo de temas sociales. Se habla mucho de la inseguridad, de la inestabilidad política que se vive en el Ecuador, pero también hablaremos con él sobre el qué hacer por quienes vienen detrás, por esos niños que aún no tienen oportunidades. Empecemos con una panorámica, Juan Javier Gutiérrez, un diagnóstico. En tu lectura, ¿qué exactamente está ocurriendo en el país? Bienvenido a YAP TV Radio. Muy buenos días, Raúl, y a toda la audiencia de YAP TV. Un abrazo para ustedes en estos canales digitales que mueven al mundo y que obviamente pues se sintonizan a nivel nacional y obviamente en todo el mundo. El Ecuador está viviendo y padeciendo uno de los momentos más complicados de su historia. Y no solamente hay una responsabilidad de los políticos, sino hay una responsabilidad también, lamentablemente, de una sociedad decadente, en donde una falta de educación y más que todo de amor propio por poder recuperar lo que hoy necesita el país, es lo que se requiere de urgencia. Es como que estuviéramos, Raúl, en terapia intensiva. El país no puede seguir estando en una cama UCI, tiene que ya practicarle todos los mecanismos para poder salvar al país, no solamente en materia de seguridad, sino también en educación. Esta terapia intensiva no solamente depende de la ejecución de buenas prácticas al momento de hablar de políticas públicas, sino también de ponerse los pantalones y luchar contra la inseguridad que vive no solamente la ciudad de Guayaquil, sino el Ecuador entero, Raúl. Ahora, Juan Javier, aquí viene una situación. Parecería que los padres de la patria, los asambleístas, es como que se posesionan en el cargo y algunos, no todos, enfatizo, llegan con la intención siempre de tratar de presionar al gobierno para pellizcar algo. Este tipo de intenciones que parecería existir y la de otros de seguir como presidente o vicepresidente del plenario, o sea, intenciones particulares prevalecen sobre las intenciones del pueblo. ¿Cuánto tú crees puede afectar esto? Demasiado. El Ecuador no puede ser visto como un juego de niños ni tampoco como un juego para repartir puestos, porque eso es el problema. Aquí en el Ecuador vemos una Asamblea Nacional inoperante de más del 5% de aceptación. Eso es hasta histórico. No se ha visto ese tipo de aceptación en ninguna parte del mundo, sino que la verdad que la percepción ciudadana ante la Asamblea Nacional es totalmente negativa. ¿Qué hacen los asambleístas? El rol de los asambleístas debería ser legislar y velar por la seguridad ciudadana, pero lamentablemente lo que vemos acá es que todo el mundo quiere afrenta, todo el mundo quiere ver si efectivamente logramos algo para poder un poquito de prestigio a la Asamblea Nacional. Y es algo lamentable, Raúl, porque no estamos viendo que efectivamente se cumplan con las disposiciones, sino que estamos en el juego del juicio político para ver que efectivamente el presidente de la República caiga, venga la sucesión presidencial o estamos con el tema pues de la muerte cruzada. Entonces estamos viendo muchas hipótesis, pero nada de trabajo. Estamos viendo mucha historia, pero nada de concreto, nada de cómo el ecuatoriano promedio sale de la crisis económica en la que se encuentra, cómo el ecuatoriano promedio llega a su destino de trabajo sin que le roben o que si le roben los zapatos, cómo el ecuatoriano promedio genera una mejor educación sin que obviamente exista una deserción estudiantil como la hay hoy. Hace pocos días empezamos clases en la región costa y en la región insular y todavía tenemos esa deserción por el propio, también por las propias lluvias de esta estación invernal. Entonces Pero estamos Juan hablando de Javier, muchas pero falencias. Juan Javier, aquí quizás también al político no le conviene este tipo de problemas en la educación para que el ciudadano niño o adolescente no se forme, para que tenga poca capacidad de discernimiento disminuida, algunos, ojo, porque démonos cuenta de lo que ocurre. Nos tienen en una historia los buenos contra los malos, buenos o malos lazos versus los buenos o malos asambleístas. Señores, no es la destitución de la princesita de Navidad, es la destitución de un presidente que podría traer graves problemas económicos. No es que defiendo al presidente, o enfatizo, pero es un tema más grande. Quizás al ciudadano promedio también le hace falta un poco más de discernimiento y no caer en el juego. Juan Javier Gutiérrez. No,
Lógicamente, Raúl, al político no le conviene tener instruido a su pueblo, porque considera al político que es más fácil manejar un pueblo que depende mucho del populismo, que depende mucho, lo vimos en campaña electoral, usted me entrevistó hace pocos meses cuando Claro. era candidato a concejal, lo vimos y le decía, la práctica, la mala práctica del político es regalar cosas, regalar dádivas, y eso es lo que no permite que la ciudadanía esté educada, que el votante elija a personas probas y honestas en la contienda electoral, y ese es el problema que tenemos en la Asamblea. Yo tampoco estoy justificando que el gobierno nacional ha hecho buenas acciones, porque de igual manera el gobierno nacional, siendo yo un ciudadano crítico, ha cometido errores, pero no es el momento de poder ahondar en la herida. Este es el momento para poder aperturar a que todos impulsemos un mejor Ecuador en materia de seguridad, en materia de educación. Aquí no conviene quién se lleva más los votos de bancadas legislativas o quién va a tener la presidencia y la asamblea. Hoy conviene que todos nosotros nos unamos por el Ecuador, por esa persona de a pie que necesita hoy más que nunca que le regalen un poquito de atención para que no le roben al siguiente día, mi querido Raúl. Ahora, Juan Javier, en las calles se vive una inseguridad. Ayer hubo una reunión urgente del CONCEPE que concitó la atención y la presencia de autoridades del legislativo, del sistema judicial, etcétera, presidida por el presidente de los ecuatorianos y los nuevos funcionarios dentro de este Consejo de Seguridad. Se aprobó denominar como terroristas a estos grupos. Por lo tanto, se pueden utilizar de acuerdo a la Constitución el empleo de la fuerza. Ahora ellos piden un decreto ejecutivo para utilizar armas letales. Lo digo las Fuerzas Armadas que se han sumado a esta lucha. Juan Javier Gutiérrez Limonchi, ¿son suficientes estas medidas? ¿Son necesarias? Son necesarias, pero tiene también que haber voluntad política, Raúl. Hoy en día no podemos seguir esperando a que se sigan muriendo las personas, no podemos seguir esperando a la indolencia del político de turno. Necesitamos acciones, políticas públicas, necesitamos que se cumpla lo que para el pueblo significa el asambleísta, que cumpla con las leyes y que proteja al ciudadano. Necesitamos también que el gobierno nacional vuelva a recuperar la confianza de la ciudadanía, no solamente con cadenas nacionales, no solamente con informes a la nación, sino ya con acción en territorio, mi querido Raúl. Todos los ecuatorianos dependemos de la seguridad y más que todo el bienestar que nos pueda proporcionar el Estado hoy en día, pero también depende de la ciudadanía. Yo creo que hoy en día, más allá de la regulación que se haga o que se exista o que exista dentro del aparato estatal, también es cuestión de organizarse. Los ciudadanos tienen que organizarse, tienen que unir ideas, porque esto es contra el crimen organizado, contra la narcopolítica, que efectivamente eso existe. Entonces tenemos que organizarnos para defender lo que es de nosotros. El ecuatoriano tiene que defender su territorio, tiene que defender su familia, tiene que defender sus ideas. Y en el marco de esas ideas debemos de actuar en democracia. Debemos de permitir que nuevas personas entren a la política para que puedan recuperar la dignidad que estas personas malas han perdido, obviamente, y han desprestigiado la política en el Ecuador. Es hora de actuar en democracia y con democracia para demostrarles que efectivamente se puede liderar una mejor política en este país. Juan Javier Gutiérrez ha sido parte de instituciones y organizaciones sin fines de lucro donde se brinda espacio para la educación para quienes menos tienen. Vivimos un estado reactivo, reaccionario, fuerza, uso letal de la fuerza, en definitiva, normas constitucionales. Pero vamos a lo proactivo. Los niños que aún son pequeños, que no han caído víctimas de la delincuencia ni de malas influencias. Juan Javier Gutiérrez Limón, ya hay un gran problema en el país. El poco acceso a la educación primaria, secundaria y la universidad, ni para contarle. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué se debe de hacer en este lado? Bueno, se dice que el presupuesto general del Estado en materia de educación, el día de ayer, por ejemplo, vi una noticia que ha aumentado el tema de la accesibilidad a becas por temas de TICs, en temas de tecnología e información. Pero esto no es suficiente. Necesitamos realmente centrarnos en la base, centrarnos en la familia, pero más que todo también en la infraestructura que le estamos dando a nuestros futuros gestores, más que todo de cambio que tenemos aquí en el Ecuador, que son los niños, los adolescentes. ¿Cómo es posible que escuelas
teniendo tan fuerte la estación invernal como la tenemos ahora, escuelas todavía siguen abnegadas bajo agua, escuelas rurales, no hemos regresado nuestra visión al agro, al agro, no solamente a la gestión agrícola, sino también a la gestión pues de la ruralidad. La ruralidad está abandonada, mi querido Raúl, y eso tenemos que regresar a ver. Tenemos que ver cuántas personas se han visto afectadas por este fenómeno natural, como lo es obviamente el invierno, que ha pegado y duro en la costa ecuatoriana y en unas partes también de la sierra, como lo pasó en Alausí, con el tema del deslave que hubo. Entonces, tenemos que regresar primero a esa base que realmente es el ser humano, la educación del ser humano, para poder tener mejores cuadros, para poder tener mejores personas y allí sí con un corazón dispuesto para poder ayudar. Esto es elemental y esto tiene que ser prioritario para cualquier gobierno, para cualquier gestión política. Aquí no debe de haber ni división ni de clase política, debemos de todos unirnos en un sentido nacional para poder rescatar y devolverle la vida, obviamente esa calidad de vida para quienes más lo necesitan. Juan Javier, tú hablabas del tema de las inundaciones. Hay centenares y miles de personas que lo han perdido todo, han visto el fruto de su trabajo, sus casitas de caña irse con la correntada. ¿Qué debe de hacer el gobierno por ellos en tu lectura? Tú que conoces mucho sobre el ángulo social. El gobierno no tiene que dar dádivas, Raúl, no puede dar solamente bonos de Ban Ecuador, tiene que ir al territorio, tiene que visitar a cada familia que ha sido damnificada y que ha tenido la pérdida total de sus enseres. El Ecuador necesita, el gobierno ecuatoriano necesita hacer primero un censo de las personas que están, obviamente, en la calle y tiene que darles refugio también, tiene que generar un refugio y tratar de ver cómo se pueden mejorar también las condiciones, porque esto también es educar, Raúl. Hay personas que lamentablemente por desconocimiento viven en un sector súper vulnerable al tema de las inundaciones. Entonces tenemos también que capacitar a las personas, como les digo, regresar a la ruralidad, regresar al pequeño campesino, al agricultor, para que entiendan perfectamente cuáles son los peligros que tiene hoy en día todo esto que tiene que ver con el cambio climático, que también es responsabilidad del ser humano. Entonces, si somos empáticos ante la necesidad hoy, empezamos también a trabajar de manera social, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, dando, no regalando, dando facilidades para que efectivamente la persona de la ruralidad entienda y sea capacitada ante estos fenómenos naturales y más que todo dándole refugio, entenderemos nosotros también que podemos avanzar como sociedad, no tanto en un encuentro como hoy lo quieren pintar muchos, que ya está salpicado por la corrupción, sino más bien realmente con un encontrarnos para poder generar, obviamente, ese vínculo social que necesita hoy urgentemente el Ecuador. Me quedo con lo que usted dice, don Juan Javier Gutiérrez, y esto lo podemos recoger del hogar. El padre que todo lo da, el padre que hasta se endeuda con tal de llevar a sus hijos a Disneylandia, aunque gane un salario básico, tarde o temprano tendrá problemas económicos, pero sobre todo tendrá hijos que no podrán desenvolverse en la vida. Y usted lo acaba de decir, enseñar el camino, ayudar, no regalar, capacitar al agricultor. Somos agricultores, país eminentemente agricultor, señor. A nosotros nos metieron el chiste que somos petroleros en la época de los militares. Juan Javier Gutiérrez, para cerrar, importante reflexión la suya. Muchas gracias, Raúl. Y quiero dejar un pequeño mensaje. Creo que es el momento de poder unirnos. No importa tu clase social, no importa tu gestión política. Hoy en día la política nos llama a poder sacar a quienes no sirven, poder llamar la atención a quienes no hacen, porque hay que hacer más y hablar menos. Hay que generar mucho más y actuar para que efectivamente todas las personas que necesitan de ese cariño, de ese amor, de esa comprensión que es la activación social, la actividad social, el voluntariado social, puedan actuar con democracia. Nosotros estamos reunidos, un grupo muy interesante de colectivos sociales, trabajando en una iniciativa, en un movimiento nacional llamado Actuando Actúa con Democracia. Y vamos a actuar con democracia en el Ecuador porque hoy ya estamos cansados de los mismos de siempre, estamos cansados de que nos lideren
los quienes no tienen un poquito de compasión social por la gente, sino que realmente es darle el poder al ciudadano para cambiar todo lo malo, la corrupción, todo lo que está mal en el país. Hay que devolverle el poder al pueblo y el propio ciudadano hoy es responsable de todos los cambios que necesita la sociedad, porque los agentes de cambio se están moviendo y fuerte, porque el Ecuador necesita cambios y depende de ellos para actuar en democracia. Muchas gracias, Juan Javier Gutiérrez Limongi, un importante activista social por sobre todas las cosas, con destacada labor en el país. Un gusto y privilegio tenerlo aquí en YAP TV Radio. Muchas gracias, Raúl, y a todos ustedes una buena mañana. Lab Medical, 25 años de experiencia en exámenes de laboratorio clínico. Lab Medical, profesionales de experiencia trabajando con equipos y reactivos de punta. Visítenos en Leonidas Plaza y Febres Cordero en Guayaquil o agende su cita al 0997-830129. Laboratorio Clínico Lab Medical. Aspi Band, la única banda musical con chicos Asperger de Ecuador. Quiropráctico Eduardo Cabrera, especialista en dolor de espalda, migraña, estrés, rodillas en varo, corrección de postura, insomnio, dolor de cadera, dolor de hombros. Agende su cita a domicilio al 099-6849-957. Quiropráctico Eduardo Cabrera. No te pierdas el sabor típico de La Selvita. Estamos en Centro Comercial Las Terrazas, kilómetro 1.5 vía San Borondón.